Bienvenido a Perihistoria, yo soy Ceci y hoy te voy a contar 30 datos históricos que probablemente no conocías. Quédate porque este video se pone bueno. En el siglo XIX, el corsé que se utilizaba para enaltecer la figura femenina estaba hecho de huesos de ballena. Durante la expedición de Cortés, en su arribo a la península de Yucatán, se le informó que había un par de españoles náufragos en el nuevo territorio. Cortés les mandó llamar, sin embargo solo uno regresó, Juan de Grijalva. El otro se quedó pues ya había hecho una vida ahí, su nombre era Gonzalo Guerrero. Sus hijos son considerados los primeros mestizos. Durante la Edad Media, la Iglesia vendía indulgencias para salvar tus pecados, es decir, que a cambio de dinero ellos te daban un papelito que equivalía a pasar menos años en el purgatorio, más o menos como una fianza celestial. En Tenochtitlán, no solo los gobernantes y sacerdotes tenían influencia sobre lo que ocurría en la ciudad, existía otro grupo que tenía mucha importancia en las decisiones que se tomaban. Este grupo era llamado Pochtecas. Eran los que mejor economía tenían, y en muchas ocasiones junto a los Pipiltin influían para elegir al nuevo gobernador. En la antigua Roma, durante los eventos llevados a cabo en anfiteatros o coliseos, en ocasiones estos espacios eran inundados a propósito, lo cual era posible gracias a una compleja red de drenaje que tenían. El objetivo de esto era recrear batallas marítimas para el deleite del público. Estos eventos eran llamados naumaquias. Enrique VIII, durante su reinado en Inglaterra, rompió con la Santa Sede en Roma. La razón es que quería divorciarse, pero el Papa no lo dejaba. Terminó entonces haciendo una nueva religión, llamada anglicanismo, para poder lograr su objetivo. Uno de los deseos de Hernán Cortés antes de morir era que sus restos quedaran sepultados en la Nueva España. De esta forma, al fallecer, fue enterrado en el Hospital de Jesús, el cual, además de haber sido el primer hospital en la Nueva España, fue mandado a hacer por el mismo conquistador. ¿Sabías que existe una rama de la historia que estudia cómo es que se ha escrito y estudiado la historia misma? Se le conoce como historiografía. Hubo un historiador francés que tardó 20 años en que le aceptaran su tesis de doctorado. El problema era que su trabajo proponía el estudio sobre un lugar, la historia del mar Mediterráneo, lo cual iba en contra de la forma tradicional de hacer historia hasta ese momento. Con el tiempo su investigación fue aceptada, y de esta forma creó la historia de larga duración. Su nombre era Fernand Braudel, hoy considerado de los más grandes historiadores. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el ataque de Alemania contra Francia, los franceses decidieron abandonar París, su capital, y dejar que los alemanes la tomaran sin resistencia, esto para evitar que un conflicto destruyera la ciudad y el patrimonio que tenía. Heródoto es considerado el primer historiador gracias a que sus obras llevaban por nombre Historias. En ellas narra las guerras médicas. Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Sin embargo, es el único de toda la primera mitad del siglo XIX que logró cumplir un gobierno completo, de 4 años para la época, ya que sus predecesores eran depuestos por golpes de estado militares y duraban en el poder máximo 2 años, otros incluso solo meses. Los gladiadores recibían este nombre gracias a la espada que utilizaban. Esta era corta y de un gran manejo para los combates cuerpo a cuerpo. La espada se llamaba gladius. Aunque existen muchas órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos o agustinos, los jesuitas resultan ser más complejos para ciertos gobiernos, ya que ellos no obedecen al Estado, sino directamente a la Iglesia. La paleografía es una ciencia, la cual se encarga, entre otras cosas, de poder leer los textos antiguos, ya que por su escritura y modismo suelen ser complicados para el presente. El Monumento a la Revolución de la Ciudad de México originalmente iba a ser un palacio legislativo, al estilo del Capitolio en Washington. Sin embargo, gracias al estallido de la guerra, quedó inconcluso y hoy en día se utiliza como un museo. El Quijote de la Mancha de Cervantes es uno de los libros más famosos, pues es de los primeros en ser una novela. Aunque hoy en día sabemos que en distintas partes del mundo este género surgió un poco antes, el Quijote tuvo más trascendencia para el mundo occidental. A pesar de que Sócrates es un filósofo griego muy conocido, no tenemos escritos de él. Todo lo que sabemos de este personaje es gracias a Platón. Roma no siempre fue un imperio. Antes de eso pasó también por un gobierno monárquico y una república. Miguel Miramón, quien fuera presidente de México por parte del Partido Conservador y después general del emperador Maximiliano de Habsburgo, participó en la defensa del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. También es el presidente más joven que ha tenido México, con tan solo 27 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes crearon una máquina para cifrar mensajes llamada Enigma. Los polacos fueron los primeros en intentar descifrarla. La Marsellesa está catalogada como uno de los cantos más lindos del mundo. Surgió en 1792 cuando era entonada por soldados revolucionarios.
hoy en día es el himno nacional de Francia. La gota era una enfermedad muy común que le daba a las élites europeas, como a los reyes, por ejemplo. Esta se da por un exceso de ácido úrico, gracias a que comían mucha carne y bebían demasiado vino. La Virgen de Guadalupe debe su nombre a un río en España. Sin embargo, la palabra Guadalupe proviene del árabe andaluz Wadi Ilub, pronunciado como Guadalupe, que significa río del lobo. Ana Comneno escribió la Alexiada en el siglo XII, en donde narra la historia del emperador Alejandro I de Bizancio, su padre, siendo considerada por algunos de las primeras mujeres historiadoras. A pesar de la popularidad que goza Van Gogh hoy en día, durante su vida sus obras fueron poco apreciadas y casi no recibió apoyo. Fue hasta algunos años después de su muerte que sus pinturas causaron mayor interés, esto en conjunto con su historia de vida. En documentos antiguos es común encontrar un trazo a forma de cruz en la parte superior de la hoja. Esta figura se conoce como crismón y quiere decir in Dei nomine, que significa en el nombre de Dios. La geografía es una ciencia auxiliar de la historia, la cual estudia la vida de los santos. Así que ya lo sabes. ¿Te gustaron estos datos? ¿Cuáles de ellos ya conocías? Déjame tu opinión en los comentarios y esperemos que también estos datos te funcionen para ligarte a tu crush. No olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Yo soy Ceci y esto fue Perihistoria. Nos vemos en la siguiente. Así que ya lo sabes. ¿Conocías todos estos datos? No,